Buen día chicos, ¿cómo están? Seguimos con el tema de representación de algoritmos. La clase pasada les dije que teníamos 3 tipos de representación de algoritmos. Dicho de otro modo, serían 3 herramientas que podemos usar para representar algoritmos. En el práctico anterior resolvieron ejercicios utilizando diagramas de flujo. Estuvieron bastante bien las resoluciones prácticos. Se ve que quedó claro cómo podemos usar esa herramienta. No me quiero detener mucho en diagramas de flujo, porque lo que vamos a usar más es esta representación de algoritmos que se llama pseudocódigo. Así que les voy a dejar cuando finalice la videoclase un práctico con algunas preguntas teóricas que quisiera que investiguen, para que cuando yo dé la próxima clase ustedes entiendan bien a qué me refiero cuando nombro algunos conceptos, por decir de alguna manera técnicos, como qué es una variable, qué es una constante, ¿sí? Así que cuando investiguen eso, busquen definiciones que ustedes también entiendan, ¿sí? Veamos qué es pseudocódigo. Recuerden que el pseudocódigo es una herramienta para representar algoritmos, ¿sí? ¿Qué era un algoritmo? Un algoritmo era una sucesión ordenada y finita de pasos que además debe cumplir ciertas especificaciones. Una de ellas es que cada paso del algoritmo debe estar bien definido. Esto significa que la definición de un paso debe ser suficientemente clara para que una persona pueda entenderla y realizarla, sin ambigüedades. Sin ambigüedades me refiero que 2 personas deberían poder leer el algoritmo que yo construyo, entender lo mismo y poder llegar a la misma solución. ¿Sí? Los pasos que realicen deben ser iguales. En ningún momento, en ninguna parte de mi algoritmo se generó alguna duda donde la persona que lo estaba realizando tuvo que decidir de qué manera hacerlo. ¿Sí? A eso me refiero con ambigüedades. Sin ambigüedades. Y a eso me refiero también cuando digo que un algoritmo tiene que ser preciso y que tiene que estar bien definido. Bien, otra de las especificaciones es que un algoritmo debe tener un principio y un fin. ¿Sí? Un programa que es un algoritmo escrito tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Conseguir un resultado. Por ende, en un momento determinado consigue ese resultado y termina la ejecución de ese algoritmo. Bien, otra de las características es que el algoritmo debe ser independiente según donde se lo implemente. Es decir, el algoritmo que yo construyo es una solución a un problema dado que posteriormente yo lo voy a construir, o por decirlo de alguna manera, ese algoritmo que yo estoy construyendo, puedo pasarlo a un lenguaje de programación formal. Bien, por lo tanto, una vez que yo construí mi algoritmo, puedo elegir en qué lenguaje de programación lo voy a implementar. Bien, por eso se dice que el algoritmo es independiente de dónde lo vaya a implementar, de qué lenguaje de programación voy a utilizar. Me tiene que servir para cualquiera. Bien, entonces vamos a lo que nos interesa, que es pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo sirve para orientar a los programadores sin la necesidad de
de utilizar la sintaxis o la estructura propia de un lenguaje de programación, ya sea C#, sea Visual Basic, no sé qué otros lenguajes de programación ustedes conocen, pero en vez de escribir el programa directamente en el lenguaje de programación, lo que hacemos cuando construimos pseudocódigo es crear un borrador, como les decía anteriormente, entendible para cualquier lenguaje. O sea, una vez que tenemos bien en claro lo que vamos a hacer, cómo vamos a realizar la obtención, cómo vamos a llegar a la solución de ese problema, recién ahí pasamos a lo que es la programación propiamente dicha. En otras palabras, lo que se hace es marcar la estructura de cómo sería un programa en un lenguaje de programación. Bien, en el ejemplo les voy a dar dos ejemplos hoy. El primer ejemplo se trata de escribir un algoritmo en pseudocódigo de un programa que permita leer la edad y el peso de una persona y posteriormente la imprima. ¿Qué me refiero con imprimirla? Que la muestre en pantalla. Bien, como les dije, ¿cuáles eran las características del algoritmo? Que tenía que tener un inicio y tenía que tener un fin. Mi algoritmo en este caso tiene un inicio y tiene un fin. Algunas de las preguntas que tenían que hacerse, también lo vimos en la clase pasada, a la hora de construir un algoritmo era: ¿cuáles son mis datos de entrada? Si yo tengo que leer o tengo que saber cuál es la edad y peso de la persona que va a interactuar con mi programa para poder después mostrarlo en pantalla, ¿sí? Tengo ahí claramente dos datos de entrada: la edad y el peso. Bien, entonces una vez que marco el inicio del algoritmo, voy a marcar las variables que contiene ese algoritmo. Dentro de lo que es variable voy a marcar los datos de entrada y los datos de salida. En este caso las variables que vamos a usar son solamente las de entrada, no voy a usar ninguna más, así que son las dos variables que declaro al inicio de mi algoritmo. Bien, yo las voy a llamar como edad y las voy a llamar como peso. Bien, esta instrucción que leen acá se llama, que dice escribir, lo que hace es justamente imprimir un cartel o imprimir un resultado en la pantalla. Es decir, es lo que va a ver el usuario, ¿sí?, cuando ejecute mi programa. Recuerden que esto es un bosquejo que luego pasa a traducirse a un lenguaje de programación formal. Por ende, acá tienen que estar todos los pasos necesarios para la ejecución de ese programa y para que lleguemos a lo que nos pide la consigna. Bien, entonces lo que yo estoy poniendo entre comillas es un texto que va a salir en pantalla. Lo que hago con este texto que puse entre comillas es pedirle al usuario que ingrese los datos, ¿sí? Son los datos que yo necesito para poder obtener la solución de este problema que se me plantea. Entonces le voy a pedir que ingrese los dos datos, que ingrese la edad y que ingrese el peso. Bien, tengan en cuenta que todo lo que ustedes ponen entre estas comillas va a salir en pantalla. Si yo pongo un espacio acá al final de los dos puntos donde espero que el usuario escriba su edad y su peso, ese espacio inclusive sale también en la pantalla. Bien, luego de la instrucción, ¿sí?, que le pedimos al usuario que ingrese su edad y su peso, acá van a encontrar otra instrucción que se llama leer, ¿sí? En pseudocódigo vamos a usar este tipo de instrucción: variables, dos puntos para definir las variables con las que vamos a trabajar,
aquí acá lo que vamos a hacer es usar las variables para guardar los datos de entrada y las variables donde se almacenan los datos de salida. Bien, la siguiente es escribir. Con esta instrucción lo que logramos es escribir un mensaje en la pantalla, mostrar un resultado en pantalla. Bien, particularmente las comillas que ustedes ven acá sirven para imprimir texto, ¿sí? Texto, así como yo lo escriba con mayúscula o con minúscula, así va a salir. La otra instrucción es leer, es decir, que yo estoy tomando la edad que ingresó ese usuario, la estoy almacenando en mi variable edad. Por eso hay una diferencia acá. Yo a variable edad la definí con E minúscula. En cambio, el texto donde le pido al usuario que ingrese su edad está escrito con E mayúscula, porque son dos cosas distintas. Esta es una variable y esto es un texto que salió en pantalla. Repito, cuando yo doy la instrucción leer edad, lo que estoy haciendo es tomando el texto que el usuario ingresó en pantalla, estoy tomando la edad de ese usuario, lo estoy almacenando en una variable que yo llamé edad. ¿Por qué la llamé edad? Para poder identificar qué estoy almacenando en esa variable. Bien, lo que sigue es, yo le pedí al usuario que ingrese su edad y que ingrese su peso. Por lo tanto, también tengo que hacer lo mismo que hice con edad, tengo que hacer con el peso. Almaceno el dato de su peso en una variable que se llama peso. Y otra vez hago hincapié en lo mismo. La variable peso está escrita con P minúscula. El texto peso está escrito con mayúscula. Si yo en vez de escribir peso acá con la P minúscula como está definida la variable, entonces no va a leer esa instrucción porque no tiene ninguna variable donde pueda almacenar un dato definida en esta línea que usamos para definir variables. No la encontraría, por ende no respondería correctamente a esta instrucción. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Ya leí el peso y la edad del usuario. Entonces ya estoy en condiciones de poder imprimir esos datos en pantalla, que es lo que me está pidiendo esta consigna. Ya la tengo almacenada, ya puedo hacer con esos datos lo que yo quiero. En este caso lo que necesito es mostrarla. ¿Sí? Una vez que las muestro quiere decir que las pude leer. Cuando ejecuten este algoritmo en un programa, si se logra ver una vez que ustedes ingresan como usuario la edad y el peso y luego se muestran esos datos, se muestran en pantalla, es porque ese algoritmo funciona bien. Si no se muestra vacío, porque no logramos ejecutar correctamente estas dos instrucciones de guardar esos datos en las variables correspondientes. Bien, ahora el tema es ¿cómo hago para imprimir o informar, ¿no es cierto?, con texto la edad y el peso del usuario? Acá van a ver que esta línea tiene dos partes, están separadas por comas. Bien, yo estoy con esta instrucción de escribir, ¿sí? Estoy imprimiendo texto en la pantalla. Ahora, todo lo que ustedes pongan dentro de las comillas era el texto, ¿sí? Que se muestra tal cual como ustedes lo escriben. Entonces, entre comillas dice tu peso es 2 puntos, dejé un espacio para que no salga pegado a los 2 puntos la información, un dato del peso. Tu peso es 2 puntos, espacio, cierro comillas, y separados por una coma, ¿sí?, coloco las variables. Fíjense que la variable, ¿cómo la reconocen como variable? Porque está escrita con P minúscula, ¿sí? Acá el texto
peso está escrita con P mayúscula.